Y quiero saber que de 1 a 10 me escriban el nivel de trading en el que se encuentran. Si son nuevos en esto, escríbanme uno, por favor. Si ya son expertos, escríbanme un 10. Y si no, escríbanme el rango. Quiero ver en el chat por lo menos unas 10 personas escribiéndome. 1, 4, 8, 5, 6, 5, 4. Qué bien, todos están en un rango medio. Excelente, entonces voy a hacerlo, tratar de hacer lo más básico posible para que todos me puedan entender y me sigan la idea hasta aquí como vamos. Bien, entonces partimos por algo. Vamos a encontrar el par, que es el euro USD. ¿Por qué el euro USD es uno de los pares más chéveres, chicos? El euro USD es uno de los pares que más tiene movimiento en el mercado. Es uno de los pares más transados dentro del mercado de Forex. Por ende, los movimientos no son muy bruscos, suelen ser muy lineales y muy repetitivos. Así que partiendo de eso, vamos a empezar a hacer un breve análisis el día de hoy. En este momento arranco con una temporalidad diaria. ¿Qué tiene que ver con la temporalidad diaria? Quiero mostrarles algo interesante. Algo que si es la primera vez que entras a escuchar del mercado de Forex, quiero que lo tengas claro. Los movimientos regularmente, si se pueden dar cuenta, tienen un tiempo determinado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos hablar de un marco alcista. ¿Por qué razón? Es muy simple. Empieza abajo, termina arriba. Algo muy sencillo de ver. Después de eso, podemos ver un marco bajista. ¿Por qué razón? Porque empieza arriba y termina abajo. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas que son muy fáciles de ver en el mercado y muy fáciles de identificar. Ahora quiero que encuentren y por qué es importante esta connotación. ¿Se dan cuenta de este tiempo alcista? ¿Quién me puede decir cuánto tiempo duró en una tendencia alcista del par? ¿Cuánto tiempo dura en una tendencia alcista del par? ¿Quién me dice? ¿Ven? Es muy simple de saber. Sabemos que arranca en el 2002 y termina en el 2008. Quiere decir que fueron aproximadamente 6 años el precio subiendo. ¿A quién le parece que 6 años es bastante tiempo, verdad? A mí me parece que 6 años es un movimiento bastante fuerte. Y después de eso empieza una época de devaluación. Para los que no saben, en el 2008 ocurrió el inconveniente de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Fue un acontecimiento histórico, por así decirlo. Muchos hasta bancos estuvieron en quiebra por esta razón. Si se dan cuenta, un hecho histórico puede marcar la pauta para el cambio de rumbo de una moneda como tal, ¿sí? Las hipotecas, las subprime, todo como tal. El euro USD tenía un valor y miren, inclusive el USD empezó a valorizarse y empieza a ganar valor y la crisis en Europa también empieza a tener fuerza. Y bien, vemos como un movimiento de 6 años con mucha fuerza cayó. Después de ver algo que tenga tanta fuerza, encontramos que los movimientos empiezan a ser repetitivos. El precio baja, sube, baja, sube, baja, sube. Es muy sencillo de leer, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viendo ahora? Un marco de tiempo grande. Quiere decir que una sola vela de esta representación nos está hablando de una semana o un mes, en este caso, un mes completo en el que la tendencia se mantuvo un mes completo. Si bajamos la tendencia a semanas, vamos a encontrar algo importante, algo que quiero que vean y entiendan el día de hoy. ¿Saben ustedes un tip por qué la mayoría de personas pierden dinero en el mercado de Forex? ¿Saben ustedes qué pasa en el mercado de Forex y por qué la gente pierde dinero? ¿Les gustaría conocer ese secreto o no? ¿Les gustaría conocer el secreto de por qué se pierde tanto dinero en Forex? ¿Sí? Por la paciencia. A ver, ¿quién más me dice? O ya todos saben por qué es. Miren, hay una cosa que es muy simple y en el mercado se maneja como la acumulación. ¿Ven este gráfico en semanal? Dense cuenta de algo. Cuando el precio inicia una tendencia, cuando empieza un movimiento, ¿qué pasa? Puede durar una semana bajista, dos, tres, cuatro, cinco, sí, hasta durar un año completo en un movimiento bajista. ¿Lo ven? Pero cuando la gente piensa que ya es momento de comprar, hay que entender algo, ¿sí? Y es que los movimientos no cambian de un día para otro. Un consejo que les puedo dar es que si la tendencia es bajista, vendan. ¿Hasta cuándo dejan de vender? Cuando noten un verdadero cambio de tendencia. Si la tendencia es alcista,
compren hasta que vean un cambio de tendencia. Pero siempre traten de definir eso en un par. No estén comprando y vendiendo, porque eso hace que lo que ganemos en una operación lo perdamos en la siguiente. Lo que ganamos en una operación lo perdemos en la siguiente. ¿Y por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque nos queremos sacarle todo el jugo al mercado, ¿verdad? Queremos sacarle todo el jugo al mercado y realmente es algo que es muy difícil de lograr, es algo que es muy difícil de lograr en este mercado y a pesar de que muchos pueden decirme que toca un movimiento alcista y que de inmediato puedo coger un retroceso, les puedo decir que es más lo que se puede perder en un retroceso que lo que se puede ganar. Es mejor que el par haga su retroceso y después miramos algo adicional. ¿Hasta ahí está claro el concepto, chicos? ¿Hasta ahí tenemos claro el concepto? Yo creo que fue bastante simple, sencillo y efectivo. Andrés, con un consejo tan simple como esos, ¿podría llegar a tener rentabilidad? La respuesta es sí. Si aprendes a respetar los pasos y los movimientos de los grandes inversionistas, aprenderás a ganar como los grandes. Si tú haces lo mismo que hace todo el mundo, sencillamente vas a estar en ese 95% de personas que no lo logra, ¿sí? Entonces, bien, vamos a hacer un análisis en un tiempo más corto. Podríamos hablar en diario o 4 horas. ¿Qué pasa aquí? Miren, lo primero que estamos viendo es que el par empieza a tener una zona de acumulación. ¿Cómo funciona? Viene subiendo, 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 subiendo y se detiene por esta zona. Pero si se dan cuenta, esta zona tiene algo particular. Esta zona tiene algo particular como tal. Me dice alguien, me pasa siempre, compro y vendo en el mismo par, queriendo sacar el máximo provecho y termino perdiendo. No lo digo yo, chicos, ustedes mismos lo han podido vivir en su experiencia. Miren, este movimiento es muy simple y lo puedo explicar de dos formas. Primero, dense cuenta de este movimiento alcista. ¿Lo pueden ver? Un movimiento alcista. Después de eso, entra una fase de acumulación. Podemos verlo justo acá. ¿Ven cómo el precio entra, acumula? Esto es una temporalidad diaria. Quiere decir que en esta curva pasaron 32 días, 33 días, que es el equivalente a un mes. ¿Sí ven? En un mes el precio marcó como si ya fuera el momento de vender. Y muchos me dicen, es que aquí ya tengo un bajo y aquí tengo un alto más bajo. Ese es el momento propicio para hacer una venta, Andrés. No hay mejor momento que este para hacer una venta, ¿verdad? Y luego llega, intenta tocar el mismo punto y vuelve y cae. Es que esa es la confirmación. Miren, chicos, si la estructura es alcista, busquen compras. ¿Qué quiere decir? Que si el precio cayó hasta esta zona, miremos si en esa zona encuentro algo que me dé a mí un soporte para seguir comprando. ¿Sí? Mírenlo. Es muchísimo más sencillo de lo que se imaginan. Me piden que use una herramienta. Les puedo decir que cuando aprenden a leer el mercado, con algo tan simple como esto, podrían obtener resultados. Díganme si es simple o difícil darnos cuenta cuál fue el alto anterior. Y me quiero ir más atrás, ¿verdad? Me voy a ir más atrás para ver cómo ha respetado el precio. ¿Qué les parece? Fácil, rápido y sencillo. El punto máximo fue más alto que los anteriores y el punto de devolución fue perfecto con lo anterior mencionado. Muy simple. Eso nos marcaría que es más fácil tratar de ir de aquí a aquí que de aquí a aquí. ¿Verdad? Pónganme un 10 en el chat si hasta ahí estoy siendo claro con esta información. Pónganme un 10 en el chat si hasta ahí estamos siendo claros con lo que les estoy diciendo. Es bastante sencillo. El mercado es fácil de leer, chicos. El mercado es muy sencillo de leer. Ahora miren esto y vámonos a la hora, ¿verdad? La semana pasada vi que muchas personas estaban teniendo un momento de ventas por la acumulación que traía. Entonces me pueden decir acá que el precio va subiendo, ¿sí? Viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo e hizo un quiebre. Les voy a dar un secreto de estructura de mercado, chicos. Les voy a dar un tip de la estructura del mercado como tal. Me voy a bajar a 4 horas para que lo puedan ver mejor, ¿verdad? Voy a verlo aquí. Tengo un gráfico de 4 horas en el que el precio viene siendo ascendente, ascendente, ascendente y ascendente.
Miren, algo simple que hay que ver. Me gusta marcarlo de esta forma. Alto, alto, alto. ¿Sí ven? Cada alto es más alto que el anterior. Ahora miremoslo abajo. Bajo, bajo, bajo. Listo. Cada bajo es más alto que el anterior. En estructura de mercado se conoce algo muy simple y se los voy a dibujar acá para que lo tengan. La estructura del mercado alcista es básicamente cuando encontramos un punto más alto que el anterior y el siguiente sigue siendo más alto. Aquí hay algo en lo que la gente se confunde, chicos, y la cual es la confusión que pueden tener, que cuando las personas creen que este bajo es más bajo que el alto anterior, significa que ya rompió nuestra estructura, ¿verdad? Y hay algo que es interesante. Si ustedes saben, una línea de tendencia no se traza de un alto a un bajo o de un bajo a un alto. Las líneas de tendencia se trazan desde el bajo hasta el bajo. Uy, Andrés, ya me confundiste. Bien, vengo acá y te voy a mostrar en el gráfico lo que te quiero decir. Para encontrar un correcto cambio de estructura, lo que nosotros vamos a revisar es esto. Tenemos un bajo, nuestro primer bajo, tenemos nuestro segundo bajo, tenemos nuestro tercer bajo y tenemos nuestro cuarto bajo. ¿Quién me puede decir aquí, este bajo, cómo lo llamaríamos? Aquí me dijeron que ya hay muchos que tienen un 5 o un 8 en esto, y esto es un bajo más alto, ¿verdad? Un bajo más alto, un bajo más alto, y ahora ¿qué tengo? Un doble piso, muy bien. O un bajo igual al anterior. Doble piso o bajo igual. El error de muchos es creer que esta estructura de por sí ya es bajista. ¿Por qué razón? Porque empiezan a medir entre esto y esto. ¿Sí? Lo que no se dieron cuenta o lo que no nos hemos percatado es que el bajo anterior es igual al que tenemos acá. Este último bajo es igual, por ende no rompió su estructura, no ha roto la estructura como tal. Para poder vender en este par, deberíamos esperar lo siguiente, y se los digo con todo el cariño del mundo. El par va subiendo, tuvo un pequeño quiebre, pero no superó su bajo anterior. Para mí, para poder vender en este par, ¿yo qué haría? Esperaría un quiebre de esta línea como tal, que es el bajo anterior. Mientras tanto, podría seguir buscando mi línea de tendencia y compras. ¿Por qué razón, Andrés? ¿Por qué me dices esto? ¿Recuerdan lo primero que les mostré? Miren, ¿recuerdan esto primero que les mostré? ¿Qué creen que nos puede enseñar este gráfico? Me van a decir, Andrés, pero es que mira que desde aquí hasta aquí ya podríamos tener un recorrido de 100 pips, ¿verdad? Desde acá hasta acá ya tenemos un recorrido de 80 pips, eso sería mucha ganancia. Lo que yo te podría decir es que si quisiera romper este movimiento, el último movimiento alcista fue cercano a los 600 pips. Pónganme un 10 si nos cambia la mentalidad esto que acabamos de ver. ¿Qué prefiero yo? ¿Arriesgar y tal vez perder estos 80 o 90 pips o esperar que el mercado dé su estructura y poder tomar un movimiento de 500 o 600 pips? Esto realmente es bellísimo para poder encontrar los movimientos del mercado. Si nos damos cuenta, con solamente este par de datos ya podríamos tener una estructura completa de un par. Muy simple, muy sencillo, pero es demasiado efectivo. El análisis que hicimos hace 8 días por detrás, el análisis que hicimos hace 8 días por el euro USD nos dio que no había roto el mínimo para ventas. Y si se dieron cuenta, en la semana validó con este pequeño movimiento cercano a los 200 pips que pudo haber sacado a muchos en pérdida cuando ya querían vender. 100, 120 pips que te dan en un movimiento te pueden hacer perder el resto. Es fácil de identificar, chicos, es muy sencillo. Lo único que necesitamos es tener paciencia.
Andrés, hoy domingo, ¿qué me recomiendas para operar? Los domingos no es un lindo día para operar. El domingo apenas está abierta la sesión de Sydney, la sesión de Tokio y apenas en Londres y New York se empezará a acomodar el mercado como tal. Podemos encontrar movimientos bruscos como tal. Profe, para comprar, ¿cómo puedo relacionar con el análisis fundamental? No entiendo tu pregunta, Osmar. Si lo relacionáramos con el análisis fundamental, es determinar qué tipo de noticias vamos a tener estos días. Y a partir de eso, tomar la relación de compra o venta como tal. Pero iría ligado completamente a lo que podamos ver esta semana en noticias. Bien, si hiciéramos ya un análisis después de la explicación, ¿verdad? Si hiciéramos ya un análisis después de la explicación, yo lo haría de la manera más simple posible. ¿A qué me refiero con esto? Tomo esto, encuentro un movimiento alcista igual y mientras no rompa, ¿sí? Mientras el precio siga por encima del 1.1750, seguiría buscando compras hasta el siguiente punto. ¿Lo ven? Es lo más fácil de buscar. Mientras el precio esté por encima de este nivel, lo ideal sería seguir buscando compras. No más. Esto sería lo más sencillo de poder revisar. Vamos a dejarlo. ¿Sí? El euro USD aún no rompe su estructura alcista. ¿Verdad? Seguimos según la explicación en vivo. ¿Qué dicen? ¿Les gustó la explicación, muchachos? ¿Les pareció chévere? Es muy sencillo. Líneas de tendencia, soportes y resistencias y no es más. Excelente, chicos. Miren, ahí lo voy a dejar para que ustedes después me puedan dejar un comentario, un like de respecto a lo que acabamos de ver. Vamos a ver otro como tal. Vamos a ver un oro, un gráfico del oro. Listo, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacerlo simple y lo voy a volver a explicar. Un gráfico mensual del oro. ¿Quién me dice cómo está? Sube, retroceso, sube, ¿verdad? Sube, retroceso y sube. Es simple, es sencillo. Si se dan cuenta, si utilizara una herramienta como la de Fibonacci para medir un movimiento, ¿sí? Lo puedo mirar desde el 2000, tal vez, encontrando un retroceso hasta el 50% del movimiento alcista y ahora encontrando que rompió su máximo anterior. Si lo miramos más corto, encontraríamos un retroceso hasta el 70.5, una zona OT. Con los dos podemos tener un excelente análisis como tal. Si lo queremos ver de una forma simple, mire, si yo lo busco de una forma simple y corta, en temporalidad mensual, estaríamos hablando de que el primer punto de profit que tenía desde el 2016 estaba relacionado en el 1800, más o menos en el 1820. Y el siguiente punto de profit está sobre el 2297, básicamente un 2300. ¿Qué podríamos ver? Un retroceso a 1800 y esto. Esto lo podríamos ver en un largo plazo. Yo soy partidario de que el oro en largo plazo es demasiado traicionero. Necesitas tener un cúmulo de stop loss bastante amplio. Y sé que muchos no contamos con una cuenta para poder soportar un retroceso de 1000 o 2000 o 3000 pips, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor para esto? Yo lo tomo de la manera más corta posible, que es una temporalidad diaria, y vamos a encontrar un análisis sencillo. ¿Cómo nos dice nuestro análisis que viene? Un movimiento alcista, ¿verdad? Ahora miren esto. Pueden ver el precio, cómo se encuentra. Hay dos factores importantes en este análisis. Primero, soporte en esta zona. El precio no ha podido volver a romper el mínimo anterior y los bajos siguen siendo más bajos. Ahora lo vemos acá y lo puedo marcar de una manera más fácil. ¿Lo pueden ver? Bajo, bajo más bajo, bajo más bajo. Hay dos errores que se cometen normalmente. ¿Cuáles son? Primero, ¿esto es una estructura alcista o es una estructura bajista? ¿Quién me puede decir? ¿Sí? Si me dicen que es una estructura bajista por tener bajos más bajos, les debería decir, perdón, por tener altos más bajos, debería decirles que la estructura bajista no se mide así.
Si yo hago una estructura de esta forma y quisiera que fuera bajista, lo que debo hacer es esto. Esto es una estructura bajista. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué razón es una estructura? ¿Ven? Es muy fácil caer en las decisiones del mercado, porque sus altos son más bajos, pero sus bajos también son más bajos. ¿Lo ven? Esto es una estructura completa bajista. En este momento que estamos viendo, la formación de un triángulo. ¿Lo ven? La formación del triángulo nos dice que no ha podido romper el bajo anterior. El bajo anterior. Y si lo viéramos así, tendríamos un doble piso, un triple piso, y aquí podría completar. ¿Cuál sería nuestra confirmación para vender? ¿Cuál podría ser una buena confirmación para vender? Miren, se los diría de la manera más franca posible. La confirmación para vender está en el rompimiento del piso anterior. Si el precio rompe este piso anterior, podríamos vender. De lo contrario, sigue siendo muy riesgoso tomar ventas en este par. Sigue siendo absurdamente riesgoso tomar ventas en este par. Y más porque su estructura nos dice lo siguiente. ¿Quieren ver en el pasado cómo lo ha hecho? ¿Les gustaría ver cómo la historia se repite una y otra vez? ¿Ven? Miren, aquí tenemos un canal bajista y el precio rebota. Vámonos más atrás. Vámonos más atrás. Tenemos movimiento alcista, canal bajista y el precio rebota. ¿Cómo saber hasta dónde vender? Miren chicos, la última vez que el precio estuvo en esta zona, lo podríamos medir de la manera más simple y sencilla posible. La extensión de Fibonacci es una herramienta que nos da muchísimos niveles. La extensión de Fibonacci es tan simple y sencilla que nos muestra muchísimos niveles. 1880, 1792 podrían ser los movimientos bajistas del par. ¿Sí? Si el par quisiera romper esto, ¿verdad? Si el par lo quisiera romper, pues sencillamente esperaríamos que caiga hasta esta zona. La estructura es sencilla de leer. Lo que pasa es que nosotros creemos que porque es el par que más da pips, es el único que nos puede dar rentabilidad en Forex. Y ese es un error tremendo, chicos. Eso es un error tremendo. Ahora bien, a mí me gusta siempre buscar una estructura alcista. ¿Por qué razón? Porque la estructura alcista me ha dado resultados en los últimos 6 meses. Cuando veo que el oro va subiendo, lo único que hago es buscar una compra. Si el precio no rompe mi alto anterior, simplemente no hago nada. Si llevo un par de días, no lo haría de ninguna forma. Siempre busco compras en este par. Si me lo preguntan a mí, yo busco compras en el oro. Ha sido más seguro los últimos, qué sé yo, 6 meses. Y si nos vamos al gráfico, el último año lo mejor que hubiera pasado en la vida a mí es que hubiera comprado y comprado y comprado, ¿verdad? Entonces vean esto, el análisis es muy sencillo. Viene hasta acá, hay dos posibilidades. Mientras no rompa el mínimo y tenemos la formación del triángulo, viene y puede subir. Un punto inicial para esto sería el 2070. Y en esto me baso mucho en el análisis fundamental. Como ustedes saben, se está escuchando bastante, se escucha bastante sobre el tema de la elección presidencial que viene por Trump y Biden. Es muy fuerte el tema que viene, pero ahora Trump quiere estar ganando amiguitos en Medio Oriente, ¿verdad? Es una de sus jugadas presidenciales el hecho de estar buscando y ahorita ser considerado un modelo a seguir como tal, ¿verdad? Es importante tener claro esto, porque esos eventos macroeconómicos podrían mover el par de divisas en un corto plazo hacia la seguridad, ¿sí? Gane Trump o gane Biden, las personas podrían buscar refugio de su dinero como tal. Y en este punto podríamos encontrar un movimiento alcista nuevamente, ¿sí? El coronavirus sigue siendo ese punto en el que la gente ya no cree en él, pero todavía está latente. Muchos todavía dicen que eso no, pues ya pasó, que ya la cosa pasó, que era algo de manipulación del Estado. Yo digo que está ahí presente y hasta que eso no se solucione, no veríamos nada
que no contemple el riesgo. Y lo peor del caso, chicos, es que día a día van a seguir surgiendo eventos que nos van a tener con riesgo y riesgo y riesgo. Las empresas de tecnología y las empresas de Estados Unidos aún siguen con un déficit muy grave. El dinero que está repartiendo ya no es suficiente para todo lo que necesitan. Entonces, esto a futuro puede ser un problema. Tal vez las empresas puedan soportar 3 o 6 meses, pero si lo vemos a largo plazo y no mejora la situación, todo el riesgo podría centrarse en la recuperación económica. La última recuperación llegó a tardar hasta 4 años. Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de pensar que ya no es un momento en el que tengamos riesgo como tal. Es algo simple y sencillo de seguir, ¿sí? Lo puedo ver. Entonces, el Gold y su formación de triángulo ascendente, ¿verdad? Análisis en vivo. Es cuestión de hacer el seguimiento. Simple y sencillo, chicos. No necesitamos ver nada más. Yo pienso que es algo fácil de ver, la lectura es muy sencilla y ya. ¿Saben por qué no? Porque sería, para eso, teníamos, ya les voy a explicar, Osmar. Triángulo, etiquetas, capital, M Trading. Mira la estructura que trae como tal el oro. Mira, así de simple lo buscaría yo. Si lo vemos acá, ups, perdón, borré. Mira, pongámoslo en diario y lo vas a ver claramente. ¿Sí? Podríamos decir que es un banderín. ¿Lo ves? Cuando esta formación se da, la probabilidad más alta es que venga, rebote y se vaya al máximo. E incluso la teoría dice, 2 puntos, que el movimiento alcista debería ser igual al de su movimiento inicial. ¿Lo ves? Este movimiento podría configurarse en este mismo movimiento. ¿Lo ha hecho en el pasado? Sí. ¿Quieres verlo? Tengo tengo su movimiento. Después de romper, mira, y lo supera. Así que es cuestión de perspectiva. ¿El oro cuánto tiempo lleva subiendo? ¿Quién me dice, chicos? ¿Quién me dice cuánto tiempo lleva el oro ascendente? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Quién me puede decir cuánto tiempo lleva el oro ascendente? Si lo vemos así, ¿cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Todo el año. Miren, si les digo, viene desde el 2016 iniciando su movimiento ascendente. ¿Lo ven? Desde el 2016 lo empezó. ¿Cuántos años lleva? 4 años en un movimiento ascendente. Así que esperamos que esto se dé. Miren, su último retroceso duró 5 años y después de eso nos tenemos que remontar al año 2000 para ver un crecimiento de más de 11 años. Y miren que es muy similar al que está dando ahora. 11 años continuos subiendo. ¿Por qué no lo hará ahora? Fácil, rápido y sencillo. Y vamos a hacer un análisis sencillo sobre las cripto, ¿verdad? Para eso les voy a decir, y esta semana recibí bastantes preguntas sobre qué criptos, en qué criptos poder invertir. Así que yo les voy a hacer un repaso sencillo. Miren, me voy a ir aquí a mi página de Capital Management Trading y me voy a ir a la sección de herramientas. El día que ustedes quieran buscar una moneda, les recomiendo que mientras esté en el cryptocurrency o en el top 100 de monedas, es una moneda que podamos ver que tenga algo de estabilidad. En este caso, aquí vamos a encontrar las 100 principales monedas que tenemos como tal. Las 100 principales monedas que podríamos invertir. ¿A quién le gustaría poder hacer una inversión en cripto que le dé un rendimiento bastante alto en poco tiempo? ¿Saben ustedes cuánto alcanzó a crecer nuestro crecimiento en esta semana con 3 pequeñas inversiones que hicimos? En una semana logramos más del 30% de crecimiento de capital con tan solo 3 monedas a invertir. Esta semana ya tenemos un par de vistas
para arrancar a analizar el día martes y en solo una semana se logró el 30% de crecimiento de capital. Yo no sé ustedes, chicos, pero para que a mí el banco me dé el 30% del capital que yo invertí, pasa un montón de tiempo, ¿verdad? Para que el banco me dé el 30% de lo que yo di, ni siquiera un año. Yo creo que lo que le ofrecen a uno es infame con respecto a lo que podríamos lograr acá. Les muestro, estamos haciendo un seguimiento. Esta es una de las que estamos siguiendo. Les voy a decir, el análisis es muy sencillo, oferta y demanda, un retroceso interesante para poder entrar al mercado, por ejemplo, en el XRP, ¡pam! Movimiento. Y recuerden, en cripto no estamos haciendo trading de criptos, estamos haciendo ahorros en moneda como tal. ¿Por qué razón? Porque si tú eres de los que piensa como yo, que nosotros debemos ahorrar para el futuro y tener un buen beneficio, ¿quién de aquí ha escuchado del Bitcoin? Póngame un 10 en el chat. ¿Quién ha escuchado acerca del Bitcoin? ¿Quién? Y les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes escuchó el Bitcoin cuando costaba 600, 800 o $1000 como tal? Yo alcancé a escuchar en esa época del Bitcoin y mi respuesta era, eso es una cripto, eso no sé ni qué es una cripto, no pienso invertir dinero en eso como tal. En esa época, lo recuerdo, me ofrecían básicamente 6 monedas de cripto por tan solo $1000, ¿sí? 6 monedas de Bitcoin por tan solo $1000. Y en ese entonces yo mismo perdí la oportunidad de poder lograr tener un rendimiento por falta de conocimiento, ¿sí? Ahora que lo conozco y sé, y miro y sé, puedo interpretar lo que se viene de proyecciones para algunas monedas, ya no voy a volver la oportunidad. Y qué mejor que poder compartirla con ustedes para que todos tengamos un rendimiento excelente. Así que si te gusta esto y si te das cuenta que un 20 o 30% es bueno para lo que podríamos lograr, miren, el crecimiento de esta moneda fue tan solo en esta moneda, el crecimiento alcanzó a ser de hasta el 8% en una sola moneda. Y miren, no les estoy mintiendo, en solo 8 días, ¿verdad? Y miren lo que puede alcanzar a tener de rendimientos en 15 días, en un mes, 70% cuando sabes el momento exacto en el que vas a hacer una inversión. ¿A quién le gustaría poder saber de la mano de expertos en qué momento debo comprar la cripto? ¿En qué momento debo hacer mi inversión para poder ganarme un 60, un 50% tan solamente en 15 días? Yo creo que nunca antes habías obtenido algo tan bueno como tal, ¿verdad? Yo pienso que nunca antes habíamos tenido algo tan bueno como tal. Si quieres, Osman, yo te lo puedo explicar en una clase, no hay lío, ¿verdad? Entonces, estos gráficos son simples de leer. El ahorro en cripto, imagínate,